Hola, muy buenos días. Yo soy Andrés Concha y hoy día les quiero presentar el trabajo más difícil que tuve que hacer en mi práctica preprofesional. Ahora, yo hice mi práctica en IAC, que al final es corto por Ingeniería en Automatización y Control Limitada. Esta es una empresa chica chilena que tiene alrededor de 30 trabajadores y lleva funcionando desde el 1999. Ahora, antes de que les pueda decir exactamente el trabajo más difícil que tuve que hacer, les tengo que explicar el trabajo general que me dieron. Lo que me pidieron hacer inicialmente en la empresa era hacer un reporte financiero automatizado. Este se basaba en tomar datos de la ERP, que en este caso era de Fontana, en donde acá puedes sacar los costos reales a base del balance financiero, y del sitio de área técnica, en donde puedes sacar las horas hombre y el costo estimado, de tal manera que se pueda contrastar y ver efectivamente cuáles son los costos versus los costos estimados y el OPEX. La manera que enfrenté este problema fue utilizando el pipeline del ETL, es decir, extraer, luego transformar y subir a una base de datos. El problema que sucedió es que cuando estuve transformando los datos utilizando Python, estaba simulando el método que se está usando actualmente, que era bastante manual. El problema que me surgió con esto es que el resultado que me daba era muy distinto a lo que se veía en la realidad. Es decir, yo veía que las utilidades de los equipos, por ejemplo, eran menos 20 millones, mientras que en la realidad daban 70 millones positivos. Entonces, a base de esto, o lo que yo tenía estaba malo, o la base de datos en sí de Fontana estaba mala. Es decir, o los datos que se estaban subiendo estaban malos, o algo estaba pasando detrás. Entonces, ahí empecé a investigar qué realmente estaba pasando. Ahora, lo que yo propuse a la empresa fue, primero, tomar en cuenta el parte de entrada. Al final, está diseñado y sigue una línea contable que se debería respetar. Es decir, cuando se llega el equipo, hay que tomarlo en cuenta. Y esta cuenta, básicamente facturas por recibir, es un pasivo, pero al final es una cuenta auxiliar. En verdad debería estar acá solamente para netearse cuando finalmente llega la factura. Entonces, ahora no se ignora y no se deja inflar para que después se tenga que hacer un, un asiento de ajuste. Ahora simplemente se netea. Y cuando se factura ahora, no se contabiliza el gasto. De tal manera que cuando finalmente se utiliza el equipo, en este caso es un equipo, em, cuando finalmente se contabiliza, es decir, se utiliza, se contabiliza como gasto. Y de tal manera que ahora equipos para la venta, que es un activo, se netea y las únicas cuentas que nos quedan restantes es el IVA crédito fiscal, proveedores nacionales y costo por venta. Que esto al final sigue el ciclo real de contabilización de unas compras, lo cual no se estaba siguiendo previamente. Además de eso, esto nos sirve un poco para conseguir em, categorizaciones. Es decir, previamente solamente eran mercaderías. Ahora con la manera que se propuso era tener equipos para la venta o materiales para proyectos o equipos para proyectos o EPPs. Todo eso era, entonces se podía categorizar y ver mucho mejor en qué se está, en cuáles son los costos de qué material o de qué equipo y además a qué proyectos se están yendo. Ahora aquí les voy a mostrar en sí cómo se veía el análisis, donde hice las observaciones y finalmente las propuestas de los cambios. Acá primero hice un punteo de todos los problemas y qué está sucediendo en la empresa. Y finalmente los posibles cambios y donde hacía un paso a paso de qué tenía que hacer la empresa y en sí cuáles son las configuraciones nuevas que debería tener la ERP. Después de hacer este análisis e investigación, se llevó esto a Upper Management, en donde se propuso utilizar este nuevo método desde el 2026 en adelante. Ahora, el problema es que se hizo esto en febrero. Entonces, gracias al equipo de administración, es decir, con la contadora y el encargado en las ventas, es decir, compras y ventas, tuvimos que hacer todo enero de vuelta. Es decir, todas las transacciones, todos los asientos con el nuevo método. Entonces, finalmente, después de hacer todo eso, tuvimos que capacitar al personal que va a utilizar este método de ahora en adelante. Entonces, se hizo un instructivo de paso a paso de cada etapa, es decir, de las partes de entradas, con dibujos de de qué botones apretar y cómo hacerlo, de la facturación y finalmente de las rebajas de stock.